El Tel Destino en Le Varela era una noche más de martes en la bulliciosa Barcelona, y Tadeo Varela entraba con paso firme en el pulido suelo de mármol de Le Varela, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. A sus 33 años, se había acostumbrado a cenar solo, encontrando una extraña paz en la soledad que acompañaba a su éxito. El maître lo reconoció al instante. Después de todo, había sido un cliente habitual cada martes durante los últimos 3 años, desde que se había convertido en director general de Varela Tecnologías. ¿Su mesa de siempre, señor Varela?, preguntó el maître, con un gesto elegante hacia la mesa de la esquina, que ofrecía una vista panorámica del bullicio de la ciudad. El sol de la tarde de otoño bañaba el cielo con vibrantes tonos naranjas y morados, un espectáculo que a la mayoría de las personas le costaría un mes de salario disfrutar mientras comía. «Gracias, Marcel», dijo Tadeo, enderezando la chaqueta de su impecable traje de carbón, un gesto sutil que nacía de la tensión de reuniones interminables. El restaurante vibraba con suaves conversaciones y el delicado tintineo de la porcelana fina, creando una armonía de lujo y elegancia que normalmente le permitía relajarse después de largos y agotadores días de trabajo. Una joven sumiller se acercó con la carta de vinos, pero Tadeo la rechazó con un gesto. «El de siempre, Tomás», dijo, sin necesidad de leer. Había memorizado los nombres de todo el personal, una lección que su padre le había inculcado antes de fallecer. El éxito se construye con conexiones, muchacho, incluso con las que parecen triviales, le había dicho. Mientras Tomás se alejaba, Tadeo rozó la pantalla de su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su madre, seguramente otro intento de concertar una cita con alguna chica. Ella nunca le había perdonado del todo por dejar que su relación con Otoña terminara 9 años atrás. El recuerdo de Otoña permanecía en su mente como un pequeño corte de papel, diminuto pero punzante, que lo pillaba desprevenido en los momentos más inesperados. Estaba a punto de revisar sus correos cuando un sonido le llamó la atención. Una risa familiar que le hizo estremecerse. Era la risa que había vivido en su mente durante años, esa risa que lo despertaba los domingos por la mañana. Levantó la cabeza sin pensarlo, y el tiempo pareció congelarse. Al otro lado del restaurante, a unas pocas mesas de la suya, una mujer era conducida a una mesa. Su cabello, del color del cobre, había sido cortado, cayendo en ondas elegantes justo debajo de sus hombros. Pero mantenía esa misma gracia fluida en sus movimientos que lo había cautivado en su graduación universitaria. Su vestido de un verde intenso acentuaba el color de sus ojos, haciéndolos brillar incluso a la distancia. Pero no fue solo su presencia lo que le cortó la respiración. Caminando a su lado, había un trío de niñas pequeñas, idénticas, que la imitaban en cada uno de sus movimientos. Cada una tenía los tonos cálidos de Otoña en el cabello, pero a medida que se acercaban, él pudo distinguir el reflejo de sus propios ojos de un gris acerado. Debían tener alrededor de 9 años. El cálculo era simple. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse al borde de la mesa. Una de las niñas llevaba un libro y caminaba con la mirada baja, casi chocando con un camarero. Otra exploraba el restaurante con una curiosidad que parecía absorber cada detalle para la posteridad. Y la tercera caminaba con una postura impecable, con la barbilla en alto, de una manera que le recordó asombrosamente a su propia madre. Él se quedó inmóvil, hechizado, mientras ellas tomaban asiento en una mesa a solo unos metros de la suya. Estaban lo suficientemente cerca como para que él pudiera captar fragmentos de su conversación, lo suficientemente cerca como para que fuera inevitable que Otoña lo viera. Tomás regresó con el vino,
pero Tadeo apenas se dio cuenta. Sus pensamientos se perdieron en un torbellino de recuerdos. La última vez que había visto a Otoña fue en su última y acalorada discusión sobre su decisión de asumir el control de la empresa de su padre en lugar de emprender su proyecto juntos. Después, ella desapareció sin decir una palabra. Él la buscó, pero ella había cambiado su número, se había mudado, y su familia había levantado un muro impenetrable a su alrededor. En ese momento, se dio cuenta de la verdad. Una de las niñas, la curiosa, ya lo estaba mirando, con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara resolver un misterio. Pudo ver la reflexión de sus propias emociones en el rostro de la niña, y eso le aceleró el corazón. El peso de todo lo que se había perdido, de todas las verdades que lo habían eludido, se cernía sobre él, listo para consumirlo. ¿Qué harías en el lugar de Tadeo? ¿Te levantarías y te irías? ¿La enfrentarías? ¿Fingirías que no las viste? 9 años de formación empresarial, de tomar decisiones de millones de euros en segundos, y nada de eso lo había preparado para este momento. En ese instante, Otoña levantó la vista, y sus ojos se encontraron en todo el restaurante. El color se le fue del rostro, y la carta que sostenía se le cayó de la mano, chocando contra la delicada porcelana. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos se movió. El bullicio del restaurante se desdibujó, con solo los latidos del corazón de Tadeo resonando en sus oídos. La niña curiosa, a quien ahora veía como suya, tiró de la manga de Otoña y murmuró algo que la devolvió al presente. «Mamá, ¿por qué ese hombre se parece a la foto de tu caja de recuerdos?» La voz de la niña llegó a Tadeo, cada palabra golpeando como un martillo el muro meticulosamente construido que él había levantado para protegerse de su pasado. Otoña se recompuso rápidamente. Sus años como profesora de teatro en la secundaria se reflejaron en su capacidad para recuperar la compostura. «Skylar, querida, ¿podrías concentrarte en elegir tu cena, por favor?» Sin embargo, sus manos temblaron levemente mientras recogía la carta, y Tadeo notó el rápido subir y bajar de su pecho, una señal de su ansiedad que él siempre había reconocido. La hija, perdida en su libro, levantó la vista y lo miró con una intensidad que se sintió como si estuviera mirando un reflejo. La tercera niña, la de la postura impecable, se inclinó para compartir un secreto con sus hermanas, lo que provocó un coro de risitas, mientras la expresión de su madre permanecía tensa. El vino de Tadeo permanecía intacto. Las gotas de condensación bajaban por el vaso, reflejando el sudor que se acumulaba en sus palmas. Una miríada de preguntas surgieron en sus pensamientos. ¿Por qué se lo había ocultado? ¿Cómo pudo haberle ocultado esto? ¿Cuáles eran esos nombres? ¿Sabían ellas algo de él? El peso de 9 años sin cuentos, antes de dormir y sin primeros días de escuela, le pesaba en el corazón. Su teléfono vibró. Otra llamada de su madre. Si supiera que era abuela de trillizas. La idea casi le hizo reír, subrayando lo absurdo de la situación. Su madre, que le había estado molestando con la idea de tener nietos durante años, tenía 3 que nunca había conocido. Con su estilo característico, Marcel se acercó a la mesa de Otoña, y Tadeo escuchó el sonido de su cálido saludo. «Ah, señorita Estrella, es un placer tenerla de vuelta. Y las señoritas, Skylar, Fénix y Río, qué alegría verlas a todas de nuevo. ¿Eran clientes habituales de este lugar? ¿Cómo no se los había encontrado antes?» Los nombres resonaron en su mente. Skylar, Fénix, Río. Él los alineó con sus observaciones. Skylar parecía encarnar la curiosidad,
Fénix, la lectora, y Río, la dama correcta. Los nombres eran hermosos, exactamente el tipo de nombres distintivos y significativos que él habría esperado de Otoña. Ella siempre había apreciado la conexión entre la naturaleza y la humanidad, siempre imaginando nombres que susurraban historias. «Mamá». La voz de Fénix tenía una cualidad suave, pero era distinta y fácil de entender. ¿No es ese el de tu viejo plan de negocios? ¿Es el de la foto de la cafetería? Las mejillas de Otoña se enrojecieron, y los pensamientos de Tadeo regresaron al sueño que habían tejido juntos. Una cadena de cafeterías llamada Estrella Varela, que unía el arte de ella con su perspicacia empresarial. El plan que habían perfeccionado sin descanso durante innumerables noches de insomnio. La aspiración que se había desvanecido cuando él optó por asumir el control del negocio de su padre. Río, con su elegante compostura, arregló sus cubiertos con precisión y articuló sus pensamientos con cuidado. «Mamá, creo que sería bastante grosero mirar fijamente, aunque ciertamente tiene un parecido notable. Chicas», la voz de Otoña era firme pero suave. «¿Podrían, por favor, disfrutemos de nuestra cena festiva juntas?» Festiva. Los pensamientos de Tadeo se agitaron como un torbellino. ¿Cuál era la ocasión de su celebración? ¿Se le había olvidado su día especial? ¿Cuál de sus logros? ¿Cuántas otras celebraciones se había perdido? Se dio cuenta de que estaba de pie allí, sin haber elegido activamente estar en esa posición. Sus piernas se sentían rígidas e inquebrantables mientras se acercaba a su mesa por primera vez. Notó la sorpresa en los ojos de Otoña, su mano moviéndose instintivamente como para proteger a sus hijas. Tomás se materializó a su lado. «Disculpe, señor, ¿el vino está en buenas condiciones?» Tadeo apenas registró sus palabras. 9 años de reuniones aburridas le habían inculcado la capacidad de navegar con intención, incluso cuando el caos se arremolinaba a su alrededor. Cada paso hacia su mesa era como caminar por aguas turbias y densas, pero él siguió adelante. Necesitaba saber, necesitaba comprender la situación. Las niñas observaron su acercamiento con una mezcla de reacciones. La curiosidad ansiosa de Skylar, la evaluación aguda de Fénix por encima de su libro, y la observación impecablemente medida de Río. 3 reflejos distintos de su propio rostro lo miraron de nuevo, entrelazados con los rasgos de Otoña de una manera que agitó un dolor profundo en su corazón. Otoña se puso de pie justo cuando él se acercaba a su mesa, colocándose sutilmente frente a las niñas de una manera defensiva. Al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que el tiempo la había tratado bien. Parecía aún más deslumbrante de lo que recordaba, con delicadas líneas de risa enmarcando sus ojos que insinuaban una felicidad que él no había compartido. «Tadeo», murmuró ella, su voz una suave melodía que todavía tenía el encanto capaz de hacerle sonreír cada mañana. Ahora lo llenó de un gran arrepentimiento. «Otoña», su propia voz resonó extrañamente en sus oídos. Luego, incapaz de contener su curiosidad, posó su mirada en cada una de las niñas sucesivamente. «Y tú eres Skylar, Fénix y Río». El silencio que siguió fue abrumador. Skylar fue la primera en romper el silencio, inclinándose con los codos apoyados en la mesa, sin inmutarse por la mirada de desaprobación de Río. «Ah, así que eres tú, el señor del café que se arraiga. Mamá los mantiene cerca de ella». «Skylar», advirtió Otoña, aunque su voz tembló un poco. El restaurante a su alrededor mantuvo su ritmo elegante de camareros y susurros, sin darse cuenta de la agitación emocional que se desarrollaba en su mesa. «Por favor», dijo Tadeo,
con la voz espesa por la emoción. «¿Puedo sentarme?». Hizo un gesto hacia la silla vacía en su mesa, con la mirada fija en el rostro de Otoña. Ella hizo una pausa por un momento, luego asintió levemente, retirándose a su propio asiento. Fénix colocó suavemente un marcapáginas en su libro, deteniéndose para dejarlo a un lado con cuidado. Sus ojos grises, los ojos de él, lo examinaban con un fervor que le oprimía la garganta. «Mamá mencionó que eres excelente en los negocios», afirmándolo sin rodeos. «El éxito de tu empresa sirve como un ejemplo convincente en su clase de economía». Las cejas de Tadeo se arquearon de asombro mientras miraba a Otoña. «¿Clase de economía?». Un delicado rubor coloreó sus mejillas. «Actualmente doy clases de negocios y teatro en la preparatoria Wellington. Los estudiantes tienden a involucrarse de manera efectiva con ejemplos prácticos del mundo real», dijo Otoña. Río se enderezó aún más, si es que eso era posible. «Mamá tiene el récord como la directora de departamento más joven de su historia. Ha logrado mucho». Su voz tenía una feroz sensación de protección que le dio un vuelco al corazón de Tadeo. A estas niñas se les había enseñado a cuidar a su madre, a ser sus protectoras. De alguien distinto a él, habló suavemente, recordando cómo Otoña siempre había sido la mente más brillante en cualquier reunión, a pesar de que nunca lo demostraba. «Tu capacidad para guiar a otros e iluminar su potencial siempre ha sido notable. Exactamente como lo hizo contigo», preguntó Skylar con una ingenuidad, pero la forma en que el cutis de Otoña se drenó con la pregunta reveló una emoción más profunda y compleja. Los recuerdos surgieron. Otoña trabajando hasta tarde para ayudarlo con sus exámenes finales de negocios, sus ideas perspicaces durante sus presentaciones de pasantía, la forma en que ella lo animaba constantemente a expandir sus horizontes y aspirar a sueños más grandes. Hasta que él optó por el camino seguro, en lugar de perseguir su aspiración colectiva. «De hecho», respondió él con sinceridad, con la mirada fija en Otoña. «Exactamente de esa manera». Un camarero se dirigió a su mesa, deteniéndose ante la tensión palpable en el aire, antes de finalmente aclararse la garganta. «¿Debo incluir otro cubierto, señorita Estrella?». Antes de que Otoña tuviera la oportunidad de responder, Río intervino con una impecable habilidad social. «Absolutamente, eso suena genial. Hoy nos reunimos para honrar nuestros logros académicos, y parece apropiado que todos los que estén interesados asistan». Ella enfatizó las últimas palabras de una manera que dejó a Tadeo pensando cuánto sabían estas niñas de él. Él preguntó, aprovechando la oportunidad para hablar sobre los logros académicos. Fénix inclinó la cabeza ligeramente. Una débil sonrisa bailaba en sus labios. «Todas fuimos honradas con un reconocimiento único. Yo triunfé en la Feria Regional de Ciencias con mi proyecto centrado en la agricultura urbana sostenible. Conseguí el papel principal en una obra de teatro escolar», exclamó Skylar, prácticamente rebotando en su asiento. «Interpreto el papel de Dorothy en El Mago de Oz». «¿Y yo?», declaró Río con un sentido de noble orgullo. «Fui elegida como la presidenta estudiantil más joven en la historia de la escuela». Tadeo sintió una sensación de vacío, como si le hubieran golpeado con fuerza en el abdomen. Eran increíblemente talentosas, notablemente brillantes, y compartían cualidades que le recordaban a él y a Otoña, cada una a su manera única. Su mirada se encendió con intensidad mientras miraba a Otoña. «Son realmente extraordinarias», murmuró. Ella asintió suavemente. Luego habló con un toque de firmeza, afirmando que tenían todo lo que necesitaban. El silencio fue palpable, una presencia pesada que transmitía su independencia de él. Sin embargo,
Al contemplar a estas tres jóvenes extraordinarias, sus hijas, Tadeo se encontró cuestionando la validez de esa creencia ahora. El camarero regresó con la mesa puesta, y mientras la acomodaba meticulosamente, Tadeo vio algo que le provocó un escalofrío. En el libro de Fénix descansaba un conocido marcapáginas de cuero, uno que le había regalado a Otoña años atrás, inscrito con su querida cita: «Algunos infinitos son más grandes que otros infinitos». Ella lo había guardado. Durante todos estos años lo había conservado. Ahora su hija lo estaba usando, probablemente sin ser consciente de su importancia. ¿Cuántos otros fragmentos de él había tejido Otoña en la existencia de su hija, sin que ellas lo supieran? «Señor Varela», interrumpió Río con un toque de formalidad, sacándolo de su ensueño. «Ya que está participando en nuestra cena de celebración, ¿le interesaría escuchar también sobre nuestros planes futuros? Nuestro enfoque para la secundaria ha sido cuidadosamente planificado e intencional». Secundaria. La palabra lo golpeó con la fuerza de pesadas piedras. Sus hijas estaban visualizando su futuro, mientras él las conocía por primera vez. La carga de todo lo que se había perdido pesaba mucho sobre él, cerniéndose como una sombra lista para consumirlo por completo. La llegada de los entrantes trajo una fugaz sensación de normalidad a la noche surrealista. Tadeo observó los distintos enfoques que cada niña tomó con la carta. Fénix sopesaba meticulosamente sus opciones. Skylar hojeaba ansiosamente las páginas, y Río examinaba con atención la carta de vinos, aunque era demasiado joven para elegir de ella. «El cacao bean es excelente aquí», comentó Tadeo instintivamente. Luego se dio cuenta de que estaba ofreciendo sugerencias de menú a sus propias hijas, como si fueran colegas en una reunión. Lo ridículo de la situación se cernía sobre él, listo para consumirlo. «Ese es el favorito de mamá», comentó Skylar con entusiasmo. «Siempre lo elige para ocasiones especiales». Hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente. «¿Habías oído hablar de eso? ¿Es por eso que tú también lo eliges?» El agarre de Otoña en su vaso de agua se hizo más firme. «Skylar, ¿recuerdas nuestra conversación sobre preguntas personales?» «Pero mamá», argumentó Skylar, «siempre dices que el entendimiento es la fuerza. Parece que el señor Varela tiene bastante conocimiento sobre ti. Además, él comparte nuestros ojos grises y el mismo pliegue sutil entre sus cejas cuando está pensando profundamente, lo que recuerda a la expresión de Río cuando elabora sus discursos para el consejo estudiantil». Fénix levantó la vista de su menú. Su aguda inteligencia evidentemente juntaba los detalles en su mente. «Él tiene el mismo hábito de juguetear con su puño izquierdo cuando está ansioso, al igual que yo durante las presentaciones de ciencias». «Chicas», la voz tensa de Otoña. «No», interrumpió Tadeo suavemente. «Ellas tienen derecho a la claridad. Ellas tienen derecho a la verdad». «¿Cuál es la verdad?» La voz de Río era deliberada y medida. «La de la importancia de tu foto en la querida caja de recuerdos de mamá. La de las razones por las que guarda los viejos planes de negocio de Estrella Varela escondidos en el cajón de su escritorio. Las de las razones de su silencio en el Día del Padre». Otoña se quedó en un silencio inquietante, y Tadeo sintió como si el aire mismo se hubiera desvanecido del espacio a su alrededor. Él no estaba al tanto del Día del Padre. No se había dado cuenta de que ella todavía pensaba en él en ese momento. O tal vez, continuó Río con la misma atención meticulosa, sobre por qué mamá aceptó ese puesto de profesora en Wellington Prep hace 9 años, a pesar de que estaba al otro lado del país de donde tú estabas estableciendo tu empresa. Los elementos de repente encajaron. Wellington Prep estaba en Seattle.
Por eso nunca se los había encontrado allí antes. Ellas estaban en Nueva York para un evento importante. La competencia de ciencias local, la producción teatral, el papel de liderazgo en el gobierno estudiantil. Estos eran logros extraordinarios. Estas eran las motivaciones que las llevaron de regreso al lugar donde su viaje comenzó por primera vez. «Te mudaste a Seattle», murmuró, con la mirada fija en Otoña. «Por eso no pude encontrarte». «Tuve que hacerlo», susurró ella, y por primera vez, él notó lágrimas brillando en sus ojos. «Habías elegido tu camino. Yo tuve que elegir el mío, sin decirles nada a ellas». Las palabras se le escaparon con una acritud que no había pretendido, y notó que las 3 niñas se encogieron un poco. La voz de Otoña era tensa cuando afirmó: «Dejaste muy claro que Varela Tecnologías era tu principal prioridad. La noche que me informaste de tu decisión de dirigir la empresa en lugar de emprender Estrella Varela conmigo, dijiste, y cito, «Algunos sueños deben perecer para que otros prosperen». ¿Recuerdas? Él recordó. Había estado completamente seguro de que estaba tomando la decisión correcta, siguiendo el camino trazado por su padre, asegurando no solo su propio futuro, sino el de ellos, como él creía en ese momento. No sabía que su futuro ya estaba floreciendo dentro de ella. 3 pequeñas vidas destinadas a heredar sus ojos grises y su espíritu indomable. 3 semanas después de esa noche, continuó Otoña, su voz un mero susurro, descubrí que estaba embarazada, de trillizas. Fui a tu oficina para contarte algo, pero se me cayó el estómago. Él anticipó sus siguientes palabras con precisión. El recuerdo de ese día permaneció en su mente durante años, aunque por razones que nunca había previsto. Sin embargo, me encontré en una reunión de la junta directiva cuando él habló en su nombre. Su tono vacío, y mi asistente te informó que estaba demasiado ocupado para reunirme con alguien, incluida tú. Yo había declarado claramente que no se me debía molestar bajo ninguna circunstancia. Skylar inhaló en silencio, mientras los dedos de Fénix rozaban los de su madre por debajo de la mesa. Por primera vez, la postura impecable de Río vaciló mientras miraba entre sus padres. «Nunca regresaste», comentó Tadeo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto tangible. «Ese fue el último momento en que intentaste conectar conmigo». «¿Cuál hubiera sido el propósito?», preguntó Otoña, y ahora las lágrimas fluían sin contención. «Habías tomado tu decisión, el negocio de tu padre, tu impacto duradero. Me negué a ser la que te atrapara en una vida que no era tuya». El silencio que siguió fue atravesado únicamente por el delicado tintineo de la exquisita porcelana de las mesas circundantes. Tadeo miró sus manos posadas en el inmaculado mantel blanco, lidiando con la enormidad de lo que había perdido con una sola directriz a su asistente, sin interrupciones. «Creías que me estabas protegiendo», dijo. Su mirada se alzó gradualmente para encontrarse con la de Otoña. «En tu silencio, creías que me estabas concediendo la libertad de perseguir mis sueños. ¿No eran esas aspiraciones más valiosas para ti que cualquier otra cosa?». La agudeza en su tono fue suavizada por el dolor persistente. El ilustre Tadeo Varela, siguiendo el legado de su padre, creando un imperio formidable. «Un imperio vacío», respondió él. Su voz temblaba. «¿Sabes lo que logré con Estrella Varela? ¿Cuáles son nuestros planes?». Cada una de ellas lo miró con la misma mirada de intriga. Incluso Río pareció perder su postura impecable mientras se inclinaba un poco. «Lo creé de todos modos, hace 3 años. No como nuestra cadena de cafeterías, sino como una organización filantrópica. Apoya la educación artística y la formación empresarial para jóvenes desfavorecidos.
Cada vez que pasaba por una cafetería, los recuerdos de nuestro sueño me invadían. Pensaba en ti. La mano de Otoña se llevó la mano a la boca. La Fundación Estrella Varela, eso es tuyo. Él afirmó ser el dueño. Luego giró su mirada hacia las niñas. Y ahora supongo que también es de ellas, además de todos los demás asuntos en cuestión. La aguda inteligencia de Fénix era evidentemente de él. La organización que proporcionó apoyo financiero para el nuevo Centro de Artes Escénicas de nuestra escuela. Se llama así por mi madre, se llama así por los dos, murmuró Tadeo, un toque de calidez en su voz. Estrella Varela, siempre he reflexionado sobre las posibilidades de lo que podríamos haber creado juntos. Skylar, generalmente tan reservada, de repente encontró su voz. Mamá se emociona cada vez que lee sobre la fundación en el periódico. Guarda una colección de todos los artículos. Skylar, interrumpió Río con una feroz intensidad, una sensación de protección que le oprimía el corazón a Tadeo. Las niñas habían pasado su infancia observando a su madre soportar este peso por sí misma. No, está bien, respondió Otoña, secándose los ojos con la servilleta. Es esencial que ellas lo sepan. Conservé cada artículo porque quería que todas entendieran que su padre, el señor Varela, estaba haciendo un impacto positivo en el mundo, que era más que meros márgenes de ganancia y adquisiciones corporativas. Pero nunca le dijiste la verdad, comentó Fénix, su tono teñido de un sutil reproche. Podríamos haber tenido la oportunidad de conocerlo. Podríamos haber contribuido a ese esfuerzo significativo. ¿Deseaban eso?, preguntó Tadeo abruptamente. Su mirada se movió de una niña a la otra. ¿Conocerme? ¿Formar parte de mi viaje? En cierto sentido, ya lo somos, respondió Río con un tono mesurado. Mamá se aseguró de que estuviéramos al tanto de las iniciativas ambientales en Varela Tecnologías. Hemos estado observando los esfuerzos filantrópicos de tu organización. Somos iguales. Ella le lanzó una rápida mirada a sus hermanas, quienes ofrecieron un apoyo silencioso con sus asentimientos. El año pasado, incluso invertimos el dinero de nuestra paga en acciones de la empresa. Una acción para cada una. Tadeo sintió una presión abrumadora en su pecho, como si su corazón estuviera a punto de explotar. ¿Qué pasa con sus accionistas? Solo unos pequeños, aclaró Fénix. Sin embargo, deseábamos poseer un fragmento de hecho, tu reino. Incluso si no sabías de nuestra existencia, les habría dado el mundo, susurró Tadeo, su voz espesa de sentimiento. Todo lo que he creado, todo lo que soy, podría haber sido suyo. Debería haber sido suyo. ¿Qué sigue?, preguntó Skylar, su curiosidad vibrante habitual, atenuada por un sentido de anhelo urgente. ¿Es posible que ahora nos pertenezca? Otoña extendió su mano hacia su hija, pero Tadeo intervino antes de que pudiera hablar. Ya existe. No importa lo que deseen o cuán preparadas estén, todo lo que poseo es suyo para reclamar. Mi identidad, mi empresa, mi misión y mi alma. Si quisieran aceptarla. El jadeo repentino de Otoña atravesó la quietud del momento. Tadeo, simplemente no puedes. ¿Qué no puedes hacer? Su voz tenía una suavidad, pero también una fuerza resuelta. No puedo darles a mis hijas lo que es legítimamente suyo. ¿Es posible compensar 9 años de oportunidades perdidas? No es tan sencillo, argumentó Otoña, pero Río la interrumpió con una sorprendente intensidad en su tono típicamente sereno. ¿Por qué no lo es?, preguntó. Su compostura impecable vacilaba un poco. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Hemos vivido toda nuestra vida, solo captando un fragmento de nuestro verdadero yo, leyendo artículos sobre nuestro padre en publicaciones de negocios, viendo sus entrevistas en televisión, fingiendo interés en las historias de los triunfos corporativos.
Hizo una pausa por un momento para recuperar el aliento. En última instancia, solo teníamos curiosidad sobre si nuestra pasión por los números provenía de él o de ti. Los números definitivamente provienen de él, dijo Otoña suavemente. Una leve sonrisa bailaba en sus labios. La creatividad siempre ha sido mi fuerte. Sin embargo, ambos residen dentro de nosotras, señaló Fénix, su aguda inteligencia evidentemente en pleno rendimiento. Cuando Skylar actúa, ella encarna tu talento dramático, mamá, mientras también canaliza el pensamiento estratégico de papá en su enfoque de cada papel. El término, papá, se quedó en el aire como una delicada burbuja de jabón, y Tadeo experimentó una sensación de revoloteo en su corazón al escucharlo por primera vez. Cuando Río se encarga de las reuniones del consejo estudiantil, Skylar aporta un toque de calidez a la discusión. Incorpora los métodos de enseñanza de su madre, junto con las tácticas de negociación de su padre. «Hemos visto todas tus charlas, Ted», comentó, lanzando una mirada tímida a Tadeo. «¿Todas y cada una?», preguntó Tadeo, con la voz ahogada por la emoción. «En varias ocasiones», afirmó Fénix. «Hemos examinado tus estilos de hablar en público, tus principios de gestión y tu postura sobre la responsabilidad corporativa. Se siente como si nos hubiéramos estado preparando para un examen que nunca anticipamos que se presentaría». El camarero regresó, su expresión teñida de vacilación. «¿Les gustaría hacer un pedido?». «De hecho», afirmó Río con firmeza, una vez más asumiendo un papel de liderazgo. «Es esencial que todos se tomen un momento para examinar detenidamente las cartas». Y tal vez, comentó con una mirada significativa a su madre, para explorar nuevos caminos. Mientras todos se estiraban para tomar sus menús, Tadeo notó el leve temblor en las manos de Otoña. Anhelaba ofrecerle su apoyo como lo hacía antes de sus actuaciones de teatro universitario, pero sentía que ya no tenía ese privilegio. O tal vez sí lo tenía. Mientras las niñas discutían los entrantes, él habló suavemente. «Otoña, entiendo que esto es mucho para asimilar, para todos. Sin embargo, son extraordinarias. Tus esfuerzos por criarlas han sido realmente encomiables. Si me lo permites, deseo dedicar mi vida a ganarme su valía, a esforzarme por ganarme tu valía. No podemos simplemente borrar 9 años», murmuró ella. «De hecho», coincidió él, «quizás podamos crear algo completamente nuevo, algo mucho mejor de lo que Estrella Varela podría haber sido. Juntos». Antes de que Otoña tuviera la oportunidad de responder, la voz de Skylar intervino con su fervor habitual. «Mamá, están sirviendo tu amado soufflé de chocolate de postre. ¿Recuerdas cómo mencionaste que te traía recuerdos de tu primera salida con...?» Ella se detuvo de repente. Su mirada se dirigió entre sus padres. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. «Ah, de pasar tiempo con papá. Aquí está, dentro de los confines de este restaurante». El recuerdo los golpeó a ambos a la vez. Su primera cita en Le Varela, donde apenas podían permitírselo con sus presupuestos de estudiantes de posgrado, compartiendo ese mismo soufflé, porque solo podían pagar un postre entre los dos. Había estado Otoña visitando este lugar todos estos años, eligiendo constantemente el mismo postre, conservando ese querido recuerdo. La expresión en sus ojos reveló todas las verdades que él buscaba. Si este video te resulta agradable y anhelas más contenido de esta naturaleza, no olvides hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. De esa manera, te asegurarás de ver todas las increíbles historias que tenemos preparadas para ti. Tu aliento realmente impulsa el crecimiento del canal y nos permite seguir ofreciendo el contenido que disfrutas. Muchas gracias, Chas. El camarero regresó para tomar sus pedidos,
ofreciendo una pausa momentánea de la intensidad emocional. Tadeo observó las distintas formas en que cada niña hacía su pedido. Fénix buscaba detalles intrincados sobre los métodos de preparación. Skylar hacía su elección con un entusiasmo contagioso. Y Rio negociaba hábilmente una ligera modificación del menú con un toque de diplomacia. Como una reunión de la junta directiva, susurró, atrayendo una mirada curiosa de Otoña, la analista, la innovadora y la negociadora. Encarnan la sinergia corporativa ideal. No son un equipo corporativo, comentó Otoña con un toque de acidez antes de que su tono se suavizara. Son simplemente niñas, nuestras hijas, que deberían tener la libertad de ser simplemente niñas. De hecho, tienes razón, concedió Tadeo. Me disculpo. Creo que estoy buscando formas de conectar con ellas a través de la única realidad que he experimentado durante los últimos 9 años. No nos importa, interrumpió Fénix, claramente atenta. He sentido curiosidad por tu reciente cambio hacia las inversiones en tecnología sostenible. El análisis de mercado que publicaste el trimestre pasado indicó. Fénix, interrumpió Otoña suavemente. Tal vez podríamos posponer la discusión de negocios para más tarde. Rio traspasó los límites, tomando a todos por sorpresa con su fervor. Por otros 9 años. Mamá, hemos vivido toda nuestra vida con cautela con respecto a este tema, en su presencia, sobre nuestra identidad. Tal vez es hora de dejar de fingir que somos solo 3 estudiantes talentosas ordinarias en Wellington Prep. Sí, asintió Skylar con entusiasmo. ¿Tienes idea de lo difícil que es actuar como si no viéramos cuando los periódicos de negocios tienen la foto de papá en la portada? O cuando otros niños hablan de la última iniciativa de la Fundación Estrella Varela. O cuando la abuela Varela menciona que tenemos la perspicacia para los negocios de nuestro padre, pero se niega a dar más detalles sobre él, interrumpió Fénix suavemente. La cabeza de Tadeo se sacudió bruscamente. ¿Margaret todavía me menciona? Fue puramente por casualidad, aclaró Rio. Normalmente después de su segunda copa de vino durante las cenas festivas. Ella tiene una foto tuya y de mamá de la universidad en su estudio, pero siempre la voltea cuando vamos. La mención de Margaret Varela agitó una nueva marea de recuerdos, recordando su apasionado apoyo a su romance universitario con Otoña, así como su desamor cuando se separaron. A menudo se había preguntado si ella sabía de las niñas, si había desempeñado un papel en la decisión de mantenerlas alejadas de él. Él habló suavemente, revelando que ella nunca lo había perdonado por priorizar la empresa sobre su hija. Otoña modificó su declaración, un toque más suave en su tono ahora, aunque supongo que no te dimos la oportunidad de decidir lo contrario. ¿Lo habrías hecho?, preguntó Skylar abruptamente. ¿Habrías elegido de otra manera si hubieras sabido de nuestra existencia? La pregunta se quedó en el aire, resonando suavemente como un acorde sostenido en un arreglo orquestal. Tadeo miró intensamente las expresiones de los que lo rodeaban. Estas niñas extraordinarias, que llevaban su ADN, habían sido moldeadas por el amor y la sabiduría de Otoña. Reflexionó sobre los años solitarios pasados al frente de Varela Tecnologías, el triunfo agridulce de cada fusión exitosa, el ático vacío que lo esperaba cada noche. En un instante, respondió, su tono arenoso por la determinación. Todo lo que he creado, todo lo que he logrado, palidece en importancia ante lo que perdí contigo, con todos ustedes. La respiración de Otoña se detuvo y notó que las lágrimas se acumulaban en sus ojos una vez más. Las niñas compartieron miradas fugaces. Una comprensión silenciosa fluía entre ellas. Bueno,
dijo Río, ajustando sus cubiertos con cuidado. Tal vez no sea demasiado tarde para elegir un camino diferente ahora. La llegada de sus entrantes trajo una fugaz sensación de normalidad a la noche surrealista. Tadeo observó a Fénix mientras capturaba cuidadosamente imágenes de su plato para su estudio, mientras Skylar se deleitaba ansiosamente sin dudarlo, y Río esperaba pacientemente a que los demás comenzaran antes de saborear su primer bocado deliberado. Entonces, preguntó Tadeo, ¿todas residen en Seattle ahora? En la preparatoria Wellington. No por mucho tiempo, exclamó Skylar con entusiasmo, solo para cubrirse rápidamente la boca, mientras Río le lanzaba una mirada de advertencia. ¡Ups! Otoña dejó escapar un suave suspiro, mientras colocaba su tenedor sobre la mesa. Teníamos planeado hacer el anuncio esta noche, de hecho. Antes de todo esto, he recibido una oferta para asumir el cargo de jefa de artes creativas y educación empresarial en la Academia Riverside, ubicada en Nueva York. Tadeo sintió una sacudida repentina en el pecho. ¿Es Riverside? Eso está a solo 10 minutos de la sede de Varela Tecnologías. Lo entendemos, comentó Fénix con profundidad. Realizamos una investigación exhaustiva sobre la ubicación de la escuela en relación con varios puntos de interés en toda la ciudad. Otoña agregó suavemente que las niñas habían sido aceptadas en su programa para superdotados. Con becas completas, teníamos la intención de mudarnos aquí este verano, antes del próximo año escolar. ¡Ups! Río captó rápidamente el tiempo pasado. Mamá, seguro que esto no alterará esos planes. En todo caso, interrumpió Fénix, estar cerca de ambos padres podría ofrecer mayores oportunidades para el desarrollo académico y personal. Skylar asintió con gran entusiasmo. Además, su departamento de teatro es excepcional. Tienen un club de innovación empresarial que colabora directamente con empresas reales. Su voz se apagó, lanzando una mirada de esperanza a Tadeo. Y tal vez, sugirió pensativamente, ¿podrían estar inclinadas a colaborar con la Fundación Varela? O incluso con la iniciativa de mentoría para jóvenes de Varela Tecnologías. Tadeo, advirtió Otoña, pero notó que la determinación se desvanecía en su mirada. No estoy intentando ganarme su favor, afirmó apresuradamente. Sin embargo, estos programas sí existen. Están hechos para las mentes excepcionales que veo reunidas alrededor de esta mesa. ¿Es justo negarles oportunidades solo por la participación de su padre? Su padre, murmuró Otoña suavemente, probando la frase. Escuchar eso en voz alta se siente bastante surrealista. Extraño pero verídico, afirmó Río con su tacto habitual. Como presidenta electa del cuerpo estudiantil en mi escuela actual, puedo afirmar con confianza que ignorar la verdad rara vez da como resultados positivos. Fénix colocó su tenedor con meticulosa precisión. He estado examinando los factores relacionados con nuestra posible mudanza. Las perspectivas educativas, los beneficios culturales y la cercanía a la familia extendida, incluidos los parientes recién encontrados. La evidencia respalda de manera convincente la decisión. Ya me he memorizado mi monólogo para la audición del Club de Teatro de Riverside, incluyó Skylar. ¿Es de la obra que tú y papá interpretaron en la universidad, mamá? El Zoo de Cristal. La mano de Otoña tembló ligeramente mientras la extendía hacia su vaso de agua. Encontraste nuestro viejo programa de teatro. En tu caja de recuerdos. Corearon las 3 niñas juntas. Luego estallaron en risas por su perfecta armonía. Esa caja de recuerdos tiene una pesada carga, comentó Tadeo con una leve sonrisa antes de que su expresión se volviera grave. Quizás ha estado salvaguardando estos recuerdos hasta que estuviéramos preparados para enfrentarlos. Hasta que estuviéramos preparados para crear nuevos.
Mamá siempre insiste en que no debemos quedarnos en el pasado, señaló Río. Debemos mirar constantemente hacia adelante y elaborar estrategias para lo que se avecina. El futuro, reflexionó Tadeo. He dedicado 9 años a visualizar un futuro que creía que era para mí. Discusiones estratégicas, fusiones, iniciativas de crecimiento. Mientras me siento aquí ahora, mirándolos a todos, me doy cuenta de que he estado visualizando el futuro equivocado todo este tiempo. Los platos principales llegaron, humeantes y artísticamente emplatados, pero los comensales parecían estar preocupados. Su atención se desviaba de las creaciones culinarias que tenían delante. Tadeo observó cómo Otoña ajustaba instintivamente la servilleta de Skylar, una intuición maternal que él había pasado por alto a medida que florecía. «Tengo que hacer una confesión», dijo de repente, haciendo que los 4 lo miraran sorprendidos. La reserva de la cena del martes por la noche trascendió la mera rutina. La mantuve porque... dudó, reuniendo su coraje. Esta era nuestra noche, después de todo. Una noche para 2. Cada martes durante 2 años, durante mis días universitarios. Supongo que realmente no he superado eso. Al igual que mamá, se aferró al sueño de la cafetería, observó Phoenix con atención. Ella tiene 3 planes de negocio distintos en su escritorio, cada uno adaptado para reflejar las condiciones actuales del mercado. La temporada tenía un tono cálido, dijo Otoña. Revisaste mi escritorio, para fines de investigación, explicó Río con tacto. Estábamos esforzándonos por comprender la totalidad de todo lo que nos perdimos, murmuró Tadeo suavemente. Todo lo que me perdí, los primeros pasos, las primeras palabras. Al principio, propuestas de negocios, comentó Skylar con una sonrisa. El año pasado, nos aventuramos en el mundo de los futuros, de la limonada en el patio de juegos. Perspectivas. Tadeo se echó a reír sin control. ¿Cuál fue el resultado de eso? Capturamos el mercado al vender anticipadamente a los educadores, explicó Phoenix. Posteriormente, damos las ganancias en una empresa de galletas. Que Río se abrió camino en la cafetería de la escuela, declaró Skylar con orgullo. Los márgenes de ganancia fueron bastante respetables, dijo Río, sentándose más erguida. Sin embargo, nuestra madre insistió en que contribuyéramos la mayor parte a la biblioteca de la escuela. Otoña negó con la cabeza. Una sonrisa bailaba en sus labios. Debería haberme dado cuenta de que heredaron esa iniciativa de ti. Han estado gestionando varias empresas desde los 6 años. 6. La voz de Tadeo vaciló un poco. ¿Cuál fue su primer negocio? Las niñas compartieron una mirada de complicidad antes de que Phoenix respondiera. Elaboramos y vendimos pulseras de la amistad. Sin embargo, añadimos un elemento inesperado al proporcionar una póliza de seguro. Si la amistad terminaba, podían cambiar la pulsera por un crédito en la tienda. Crédito para la tienda. Tadeo miró a Otoña con asombro. A los 6 años, se ha establecido un sistema completo de política de devoluciones, confirmó ella. Concluye con una encuesta para evaluar la satisfacción del cliente. Con un tono serio, Phoenix explicó cómo los datos contribuyeron a mejorar nuestra línea de productos. Tadeo sintió el conocido escozor de las lágrimas acumulándose una vez más. Eran un espejo de él en muchos sentidos, pero poseían sus propias identidades distintas. Tan influenciadas por la esencia de Otoña, pero inherentemente impulsadas por sus instintos empresariales. «Quiero saber todo», declaró abruptamente, su voz cargada de intensidad. Cada proyecto empresarial, cada actuación teatral, cada exploración científica. Tengo curiosidad por su primer día de escuela, los libros que más aman y los sueños que tienen. Deseo... Miró a Otoña con una sensación de desesperación.
Aspiro a asumir el papel de su padre, no solo en un sentido biológico, sino verdaderamente su padre. Si me lo permites. Nosotras también queremos eso, dijo Río suavemente, expresando el sentimiento compartido de las tres niñas. Hemos logrado mucho hasta ahora. Sin embargo, ella le lanzó una rápida mirada a sus hermanas, quienes ofrecieron un apoyo silencioso con sus asentimientos. Sin embargo, siempre ha habido una sensación de que faltaba un miembro crucial del equipo de nuestra vida. Esa es una forma bastante profesional de expresarlo, comentó Otoña, aunque su tono era suave. De hecho, somos las Varela, señaló Skylar. Incluso si hemos estado usando el nombre Estrella, la quietud que siguió fue espesa de potencial. Tadeo miró a Otoña, observándola de verdad, reconociendo tanto a la niña que había amado en la universidad como a la mujer resiliente que había criado a sus hijas sola. ¿Qué pasaría si, reflexionó, dejamos de permitir que las sombras de nuestro pasado den forma al camino por delante? ¿Qué pasaría si aprovechamos todo este amor, todo este potencial y creamos algo extraordinario? No solo cafeterías Varela excepcionales, sino algo más grandioso, una sensación de familia. Si este video te resulta agradable y anhelas más contenido como este, no olvides tocar ese botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. De esa manera, te asegurarás de ver todas las increíbles historias que tenemos en el horizonte. Tu aliento realmente impulsa el crecimiento del canal y nos permite seguir ofreciendo el contenido que disfrutas. Muchas gracias. Otoña se secó suavemente los ojos con su servilleta, reuniendo sus pensamientos antes de comenzar a hablar. Crear una familia no es tan sencillo como establecer un negocio, Tadeo. Construir la confianza requiere tiempo y paciencia. Similar a una inversión estratégica, sugirió Fénix, provocando una débil sonrisa en cada uno de los padres. Exactamente, coincidió Otoña. Realmente valoro tu entusiasmo, pero debemos considerar lo que más le conviene a las niñas. Estamos aquí, dijo Río suavemente. Hemos alcanzado una edad en la que nuestras voces importan en esta fusión corporativa. Tadeo se echó a reír ante la elección de sus palabras. De hecho, tienes razón. Quizás deberíamos considerar someterlo a votación. El proceso democrático y todo lo que implica. Oh, similar a una reunión de accionistas, dijo Skylar, dado que todos somos partes interesadas en este momento, aunque solo éramos accionistas minoritarios, le recordó Fénix a su hermana. Una sonrisa también se dibujó en sus labios. Bueno, entonces, declaró Río, ajustando su postura a una posición aún más erguida, si eso era concebible. Como presidenta en funciones de esta reunión, propongo que nos adentremos en las consideraciones prácticas de incorporar al director general de Varela Tecnologías a nuestra estructura familiar. De acuerdo, respondió Fénix sin dudarlo, mientras buscaba su teléfono. He comenzado a compilar una lista de ventajas y desventajas. Espera, interrumpió Otoña, con un rastro de diversión bailando en su voz ahora. Este asunto no se puede decidir simplemente con una votación informal en la cena. ¿Qué nos lo impide?, preguntó Skylar. Después de 9 largos años de espera, ¿no es suficiente exploración del mercado? Tadeo se inclinó, su voz baja pero llena de intensidad. Observa a Otoña. Son excepcionalmente perspicaces, reflexivas y evidentemente expertas en comprender circunstancias intrincadas. Me han observado a distancia todo este tiempo, buscando comprender a su padre a través de artículos de noticias e informes anuales. ¿No deberían tener la oportunidad de comprender realmente quién soy? ¿Y no mereces tú descubrirlas a ellas?, respondió ella suavemente. A sus verdaderos seres, más allá de los meros logros y esfuerzos profesionales, sus ansiedades,
sus incertidumbres, su cabello despeinado por la mañana y su irritabilidad por la noche. Todo, afirmó con convicción. Deseo todo, los momentos brillantes y los desafiantes, los triunfos y los contratiempos, las ferias de ciencias y las rodillas magulladas. Tengo una cicatriz por caerme de mi bicicleta, mencionó Skylar, con un toque de utilidad en su tono. ¿Te gustaría echar un vistazo? No en la mesa, querida, dijo Otoña instintivamente. Luego se dio cuenta de que estaba volviendo a viejos hábitos de crianza frente a Tadeo. El peso de compartir estos momentos de repente se estrelló contra ella. Tengo una propuesta, declaró Río, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Un enfoque paso a paso para la integración, si me permiten. Iniciar cenas familiares semanales para crear una base de compatibilidad, acompañado de compromisos planificados que resuenen con nuestras pasiones personales. Tengo una serie de hipótesis científicas que me gustaría explorar desde un nuevo ángulo, continuó Phoenix, captando el concepto rápidamente. Y yo podría usar algo de ayuda con mi monólogo de Dorothy, incluyó Skylar. Mamá mencionó que eras un mago bastante notable en la universidad, papá. El término, papá, todavía corría por el ser de Tadeo, pero esta vez trajo consigo una ola de felicidad en lugar de tristeza. Miró a Otoña, intentando expresar la profundidad de sus emociones solo a través de sus ojos. Ella comentó suavemente que, sin duda han heredado tu habilidad para planificar. Y mi determinación. Una mezcla peligrosa, concedió él con una sonrisa. Una tentación que seguramente será irresistible. En perfecta armonía, las tres niñas exclamaron. Luego estallaron en risas. La carta de postres fue presentada, y sin una palabra, todas entendieron instintivamente lo que se elegiría. El soufflé de chocolate, un recipiente de recuerdos preciados. Mientras esperaban su preparación, el diálogo cambió a un tono más serio. Otoña se inclinó ligeramente, sus dedos trazando delicadamente el tallo de su vaso de agua, como si se preparara para desvelar un secreto. «Hay algo más que debes saber», dijo, su voz baja e invitante. «Hay un secreto que me he guardado para mí, uno que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con las niñas». Los cuatro se inclinaron un poco, atraídos por el peso de sus palabras. «El momento en que descubrí que estaba embarazada, hice varios intentos de comunicártelo. Visité tu oficina 3 veces esa semana». Ella fijó su mirada en Tadeo. «Cada vez tu asistente mencionó que estabas demasiado ocupado. En el tercer intento, te vislumbré a través de las barreras transparentes de tu oficina, estrechando la mano de los miembros de la junta directiva de tu padre». Tadeo sintió que el color se le iba del rostro. La semana del anuncio de la fusión. Durante el proceso de transición de la empresa en propiedad privada, tú continuaste. Su voz teñida de admiración. Parecías tan satisfecho, tan seguro de tu dirección. Te observé durante 10 minutos completos, de pie en el vestíbulo, una mano apoyada en mi estómago, donde nuestras hijas se estaban desarrollando. Permaneciste absorto en tus papeles. Tu mirada nunca se desvió hacia el vestíbulo donde yo esperaba. En ese momento, me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta?, preguntó Río suavemente. Su compostura típica vacilaba. No podía ser la que obstaculizara sus aspiraciones. Su padre estaba enfermo. La empresa dependía de él. Y un embarazo, particularmente uno tan complejo como este. La voz de Otoña se quebró un poco. Creí que estaba actuando con honor, concediéndote la libertad de evolucionar hacia tu verdadero ser. Pero ambos estaban destinados a ser nuestros padres, dijo Phoenix. Su tono analítico se suavizó con la emoción. Según mi análisis, la probabilidad de una crianza compartida efectiva
habría sido considerablemente mayor si ambos individuos hubieran participado desde el principio. «Buen trabajo haciéndolo científico, hermana», comentó Skylar, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Tadeo extendió su brazo sobre la mesa. Se detuvo por un momento y luego agarró suavemente la mano de Otoña. Ella permaneció cerca. «¿Sabes en qué estaba trabajando en esos documentos ese día?», preguntó suavemente. Ella negó suavemente con la cabeza. Planes para el crecimiento de una cadena de cafeterías. Estaba explorando formas de adquirir y transformar algunas cafeterías de bajo rendimiento, remodelándolas en la visión que teníamos para Estrella Varela. Creía que si podía lograr el éxito lo suficientemente rápido, tal vez pasarías por alto mi decisión de priorizar la empresa. Había planeado sorprenderte con ello. «Oh», exhaló Otoña. Un destello de comprensión iluminó su mirada. «Durante 9 años me dediqué a realizar la visión de otro, creyendo que mis propias aspiraciones se habían desvanecido». Él apretó su agarre en su mano un poco. «Sin embargo, mi visión se extendía más allá de las meras cafeterías y estrategias de negocios. Se centraba en crear algo junto a ti. Y ahora, queda una gran cantidad por crear», completó Río por él, su voz pesada de sentimiento. «Unidos», afirmó Fénix con convicción. «Como una familia», Skylar interrumpió. El soufflé apareció justo en el momento adecuado. El vapor salía de su rica superficie. Una reminiscencia de esa noche hace 9 años, cuando 2 graduados universitarios intercambiaron sus aspiraciones por un dulce. «Propongo una enmienda al plan de integración», anunció Río, sentándose más erguida mientras luchaba por contener las lágrimas. «Comenzando de inmediato, ni la semana que viene, ni después de un período de análisis exhaustivo. En este momento». «Absolutamente», respondió Fénix sin dudarlo. Sus ojos brillaban con un toque de sospecha. «¿Todos de acuerdo?», preguntó Skylar, levantando la mano en alto. 4 manos adicionales se unieron a la suya con una certeza inquebrantable. Mientras se deleitaban con el soufflé, se usaron 5 cucharas esta vez, en lugar de 2. Marcel se acercó a su mesa. Su rostro reflejaba una sensación de pesar. «Me disculpo, señorita Estrella y señor Varela, pero nos estamos acercando al final del día». Todos levantaron la vista con asombro. Inexplicablemente, las horas se les habían escapado como si fueran simples minutos. El restaurante estaba casi desierto. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas, donde los tonos del atardecer habían pintado el cielo al comienzo de su noche. El tiempo adquiere un ritmo único cuando uno está en el proceso de remodelar su destino, señaló Río con una mirada pensativa. «Hablando de elaborar narrativas», agregó Fénix, sacando su teléfono. «He esbozado un cronograma preliminar para las actividades familiares, considerando los compromisos actuales de todos y las mejores oportunidades de conexión. Y ya he informado a todos mis amigos de que estoy a punto de convertirme en padre», declaró Skylar, haciendo que Otoña casi soltara su cuchara. «¿Cuándo hiciste eso?» «Se envió un mensaje grupal hace solo 4 minutos», aclaró Río. «Notable efectivo, aunque quizás un poco adelantado a su tiempo». Tadeo se rió, un sonido rico y sincero que hizo sonreír a los 4 rostros. «Supongo que eso nos ahorra la molestia de hacer un anuncio formal. Con respecto a eso», preguntó Otoña pensativamente, «¿qué estamos revelando exactamente? Esto va más allá de simplemente que conozcas a las niñas, Tadeo. Esto abarca todos los aspectos». Él extendió su mano hacia ella, una vez más, y esta vez ella respondió, cerrando la brecha entre ellos. «Todo se alinea perfectamente con mis deseos. La empresa, la fundación, esta familia, ahora pueden unirse como una sola visión compartida. Pueden convertirse en una visión compartida realizada juntos. Con una supervisión corporativa apropiada,
contribuyó Río de manera significativa al humor, trayendo alegría a todos. Y reuniones de la junta directiva consistentes, propuso Fénix. Y noches llenas de juegos y risas entre seres queridos, interrumpió Skylar. Toda organización próspera requiere actividades que fomenten el trabajo en equipo. Mientras recogían sus pertenencias para irse, Tadeo se detuvo por un momento, observando a su recién descubierta familia. Las niñas estaban mapeando ansiosamente las actividades para mañana, sus voces entrelazadas con emoción. Otoña las observaba con una mezcla de afecto y asombro, como si las percibiera desde una perspectiva fresca. «¿Sabes?», dijo suavemente, acercándose a ella. «Siempre creí que la lección más importante de mi padre era sobre los negocios. A menudo comentaba que el éxito se basa en las conexiones. Sin embargo, lo malinterpreté durante mucho tiempo. No se refería a las conexiones profesionales. Él hablaba de esto, mientras Otoña concluía sus gestos hacia sus hijas. De la familia, coincidió Tadeo. La fusión más importante de todas. Mientras salían de Le Varela juntos, una familia por primera vez, la esencia de su viaje era inconfundible. A veces, los errores más significativos que cometemos provienen de nuestros intentos de proteger a los demás, de nuestro afecto, en lugar de tener el coraje de expresarlo abiertamente. El éxito trasciende los meros dólares o los elogios. Reside en los lazos que creamos y el amor que estamos preparados para defender. Siempre es posible ajustar nuestro camino, abrazar el amor en lugar del miedo y transformar las oportunidades perdidas en nuevos comienzos. Las inversiones más profundas que podemos realizar no son en mercados financieros o corporaciones, sino en las almas de aquellos a quienes amamos. Gracias a todos por experimentar esta extraordinaria historia. Si la disfrutaste y deseas apoyar el canal, ahora puedes usar la función Super Thanks de YouTube para expresar tu gratitud. Cada contribución juega un papel vital en permitirnos producir material adicional de esta naturaleza. Recuerda mostrar tu apoyo dándole me gusta, compartiendo tus ideas sobre el viaje de esta familia en los comentarios y pasando este video a alguien que podría beneficiarse de su mensaje. Ten en cuenta que el amor siempre tiene una forma de regresar, sin importar el tiempo. Nos vemos en el próximo video.